Buenos días, los invito a tomar asiento, por favor. Antes de comenzar, quiero indicarles que a la entrada del salón hay equipos de traducción simultánea si alguien necesita. Señoras y señores, muy buenos días a todos y todas. En nombre de FISA, parte del grupo GEL Events, queremos dar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a la 11ª versión de Expo Hospital y 12ª del Encuentro Internacional de la Salud en Chile, EISACH 2023, donde expertos chilenos e internacionales abordan las últimas tendencias en temas de salud. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestros auspiciadores, Cero y Enel-X, patrocinadores y colaboradores de Expo Hospital y EISACH 2023. Queremos dar inicio a tan importante encuentro con el cuarto panel, primero del día de hoy, titulado Salud del Futuro. ¿A dónde vamos? Y para comenzar, recibamos con un fuerte aplauso al moderador, doctor Rubén Llenero, director del Hospital Clínico Doctora Eloísa Díaz de la Florida. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de la Expo Hospital 2023. El día de ayer tuvimos una jornada súper interesante donde a través de los paneles pudimos recorrer desde lo que es la política pública. Tuvimos a las autoridades tanto del Seguro Público, del Ministerio de Salud, contándonos cuáles son los cambios que vienen. FONASA habló de la deuda con el sector privado, hablamos también de la universalización de la atención primaria y quedamos atentos a lo que venga respecto a la modernización de los prestadores, que fue el segundo panel y donde pudimos conocer las tendencias y lo que necesitamos como Estado respecto a los prestadores de salud para seguir avanzando. Posteriormente también revisamos lo que es la colaboración público-privada, sus oportunidades, sus alternativas y por dónde tenemos que avanzar. Y el día de hoy, cuando fue el diseño de esta Expo Hospital, se planteó este día como el día del futuro, que de repente no es tan futuro, es más bien presente. Y el objetivo de hoy es poder, a través de todo este día, conversar sobre las tendencias, lo que viene tanto en experiencia usuaria, conectividad, el rol del management y, por supuesto, a la hora de la apertura, quisimos invitar a destacados panelistas de multidisciplina, tanto de la academia como del mundo del emprendimiento, como del sector corporativo, a que nos contaran cuál es su visión respecto a la salud del futuro. Y por eso quiero invitar a este panel a los destacados panelistas que me acompañan el día de hoy, como son don Ronnie Silvestre Aguirre, que es PhD en biomecánica, actualmente jefe del laboratorio de biomecánica del Centro de Innovación Clínica de la Clínica MEDS. Ronnie, por favor, acompáñenos. También tenemos... También nos acompaña el destacado profesor Sergio Lavandero. Él fue Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2022 y destacado director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, que es un joint entre la Universidad de Chile y Universidad Católica. Por favor, profesor, adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también del mundo de la academia al doctor Cristian Rebolledo, doctor en salud pública y que actualmente es el jefe del programa Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Universidad de Chile. Adelante, doctor. Nos acompaña también el día de hoy María Francisca Lecaros, es ingeniero civil, diplomado en eficiencia energética y es la ejecutiva comercial de eficiencia energética del Business to Business de la compañía Enel-X. Adelante, María Francisca. Muchas gracias. Y finalmente, del mundo del emprendimiento, de la inteligencia artificial, de la conectividad, nos acompaña Felipe Rodríguez. Él es cirujano dentista y cofundador de Zero AI. Adelante, Felipe.
Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada y vamos a partir en este panel de salud del futuro con una pregunta abierta a todos nuestros panelistas que nos van a hablar de las diversas multidisciplinas que ellos poseen, principalmente porque todos estamos acá y cuando decidimos venir a este panel dijimos ¿qué es lo que viene en salud del futuro? ¿Cuáles son las tendencias que van a venir, que están por delante y que orientan todo lo que hacemos tanto en el sector público como privado? Entonces, para abrir, yo quiero invitar a Ronnie Silvestre que nos cuente cuáles son, desde su posición actualmente en el Centro de Innovación de METS, cuáles son las tendencias que él ve para la salud del futuro. Muy buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación. Quisiera decir que cuando me llega esta invitación, uno que está en el día a día tratando de resolver problemas complejos de nuestros pacientes, uno a veces no piensa tan fuertemente en la medicina del futuro, sino que piensa en la medicina de hoy, del día de hoy. Y la medicina del futuro la piensa cuando uno tiene el tiempo para reflexionar y qué es lo que quiere saber más adelante. Dicho eso, me puse a pensar, me di el tiempo y me acordé, no sé si ustedes recuerdan, de los Supersónicos, ¿cierto? Una serie animada del año 60, que hace 25 años uno de los personajes hizo la primera telemedicina. Hace 25 años que él se mostró en una pantalla atendiendo a un paciente y resulta que 25 años después ahora es algo natural. Si uno mira un poco más atrás, uno dice, ¿qué habría pensado yo hace 50 años del momento de ahora? Eso es imposible. Entonces, decir qué pensamos, yo voy a hablar del ámbito que estamos nosotros. Yo trabajo en una clínica privada, Clínica METS, asociada a la medicina del deporte en un principio. Nosotros ya estamos pensando en el futuro de nuestros pacientes, principalmente en dos grandes cosas. Cómo se nos vino encima la inteligencia artificial y cómo se nos va a venir encima la informática cuántica. Seguramente aquí muchos expertos. Y esos dos desafíos es literalmente un chaparrón de agua que si uno no está preparado para absorber eso, los problemas van a ser más complejos. Y por un lado, cuando nosotros vemos el tema de la inteligencia artificial, nosotros desde el punto de vista de la medicina y los ámbitos clínicos, no tenemos que ser expertos en la inteligencia artificial, sino que tenemos que prepararnos para que la gente que nos venga a vender productos de inteligencia artificial, en buen chileno, no nos meta el dedo en la boca. Y eso es lo que estamos preparando nosotros. Como nuestros médicos, a nuestros especialistas, tenemos nuestros filtros bien seteados para escuchar a la gente que nos viene a mostrar la inteligencia artificial, porque como somos legos en la materia, necesariamente tenemos que prepararnos para entender qué es lo que nos quieren decir y si realmente eso va a solucionar nuestros problemas a nuestros pacientes, por un lado. Y lo otro, el cambio de la informática, ¿cierto? Que se viene esta informática cuántica, que se dice que va a aumentar o acelerar la velocidad de procesamiento de datos. Entonces, con esas dos cosas enfrente, más todas las organizaciones sociales, la organización social que requiere una clínica, los temas no son menores para enfrentarlos. Y eso yo creo que no se puede enfrentar desde la subespecialidad, se tiene que enfrentar de la colaboración, ¿cierto? Desde sociólogos hasta ingenieros informáticos, pasando por el superespecialista. Entonces, en una empresa privada como nosotros, donde el número manda, ¿cierto? Donde nosotros les tenemos seudónimos a nuestros gerentes, señor Mr. Excel, Miss Excel, donde todo tiene que cuadrar. Nosotros que estamos en un centro de innovación chocamos con eso, porque a veces no cuadramos, pero sin embargo tenemos que convencer a la autoridad que si nos damos este paso cualitativo de la medicina del futuro, la medicina de precisión, la medicina personalizada, definitivamente no vamos a resolver los problemas complejos que tenemos de nuestros pacientes en la actualidad. Que yo siempre digo, cualquier negocio se puede caer, pero no sé por qué los enfermos siguen aumentando. ¿Me entienden? Entonces, y las enfermedades son cada vez más complejas. Muchas gracias, Ronnie. Ya que recordaste a los supersónicos, también
entonces podemos esperar que las ambulancias ya van a volar. Ya, vamos a tener ambulancias, es cosa de tiempo, me imagino, ¿no? Tenemos el hombre el del hombre de los 6 millones de dólares, ¿se acuerdan del hombre biónico? Eso lo tenemos. Ya está. Muchas gracias. Profesor Lavandero, su opinión al respecto desde su posición como director del Centro de Enfermedades Crónicas. Bueno, cuando uno piensa del futuro, lo primero tenemos que reflexionar cuáles son los problemas del presente y desafíos que tenemos que enfrentar en el futuro. Yo creo que desde el punto de vista de la medicina tenemos que tener claro que a partir del año 2000 hay un cambio demográfico de proporciones en todo el mundo en que aproximadamente el 80% de las muertes ocurren por lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles. Y estas en orden de importancia son la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la obesidad, la diabetes, las enfermedades crónicas. Y por lo tanto hay que tratar de entender que esta es la prioridad número 1 y que en el futuro va a seguir estando porque se deben a 2 causas, o 3 causas lo explican. El envejecimiento de la población. Hoy día Chile integra el selecto grupo de 20 países del mundo cuya expectativa de vida es superior a los 80 años. En el año 1950 éramos una pirámide demográfica en que igual número de mujeres y hombres, cerca de 6 millones de habitantes, y nuestra población era muy joven. En el año 2050 vamos a ser un rectángulo, en que la cantidad de gente de edad va a superar por lejos a las jóvenes. Eso primero es un factor, y si uno proyecta lo que está ocurriendo en los países desarrollados, hay una predicción que en unas pocas décadas, en Japón, una mujer va a vivir en promedio 108 años. Antes era anecdótico en Chile encontrar a alguien que vivía 100 años. Hoy día es muy común. Eso por un lado. Lo segundo, nuestra población y el mundo está sometida a lo que llamamos factores de riesgo. Hay unos que no podemos modificar, que es nuestra genética. Cuando nosotros tenemos un padre, una madre o un familiar cercano que es diabético, hipertenso o colesterol alto, la probabilidad de que herede eso es sumamente alta. Pero tengo otros 5 factores que dependen de nosotros, que son lo que llamamos los hábitos. Y tenemos desde el fumar, sobrepeso, sedentarismo, y por lo tanto estas enfermedades surgen de esas 2 combinaciones, y es importante que hasta la fecha esas enfermedades son incurables. Por lo tanto, hay desafíos tecnológicos. Nos gratificamos de los avances que hay en inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial y todo esto se basa de tener datos duros. Hoy día desconocemos las causas que producen estas enfermedades. Por lo tanto, lo único que podemos hoy en día, la realidad, es prevenirlas. ¿Y qué desafío visualizo desde mi posición? Primero, investigación e innovación y una apuesta en inversión tanto afuera como en Chile. Siento que en Chile hemos perdido la brújula. Creo que no estamos invirtiendo, no tenemos claridad política ni económica de cuál es el futuro. Cuando he tenido la oportunidad de estar 6 veces en China y ver cómo China está avanzando a pasos gigantescos. De hecho, he estado presente con otros investigadores del mundo y se sorprende de la estrategia que tiene China para el futuro. Por lo tanto, eso es clave. Nuestra educación tiene que cambiar profundamente. Si no tenemos una buena educación desde el colegio, en las universidades, y también las universidades no hacen cambios profundos, no vamos a estar preparados para ese futuro que viene. Y también tenemos desafíos como sociedad y humanidad. Esto de la realidad que tenemos hoy en día del cambio climático es algo tangible que va a tener impacto. Por lo tanto, para no extenderme y dar la oportunidad al resto, esas son algunas de mis reflexiones. Así es. Muchas gracias, profesor. Estamos viendo el futuro. Vamos a tener un verano que va a marcar todos los récords. Pero probablemente vamos a tener incendios y nos preguntamos qué estamos haciendo porque
estamos viendo el futuro. Doctor Rebolledo, desde su posición en la Universidad de Chile, en este programa de política, sistema y gestión, ¿qué están pensando respecto a tendencias en la salud del futuro? Súper. Bueno, en primer lugar quisiera saludarlos a todos y todas. Bueno, efectivamente este programa, ¿cierto?, de política, sistema de gestión, una de las características que uno puede ver es que se centra bien en las respuestas del sistema, ¿cierto?, cómo las sociedades se organizan y responden a problemas que yo coincido con el profesor Lavanderos, que son problemas actuales y ni siquiera actuales, sino que ya se vienen presentando hace 30, 50 años. Quisiese, por ejemplo, plantear uno de los grandes desafíos sigue siendo el tema del acceso, ¿cierto? Seguimos frente al problema de que grandes grupos de población no acceden a las prestaciones de todo tipo, preventivas, curativas, terapéuticas, que requiere. Y en ese sentido la oportunidad está justamente en la disponibilidad de tecnología que pudiese permitir allanar o soslayar de cierta manera esos problemas de acceso que son actuales, que llevan un tiempo y que definitivamente deben ser abordados de manera distinta. Probablemente los problemas pueden seguir manteniéndose más o menos parecidos, pero lo que debe modificarse es sobre todo cuando hemos visto que ciertas soluciones ya llegaron, pudiésemos decir, a su techo, ¿cierto? O sea, hay algunos problemas que efectivamente se han intentado resolver de determinadas maneras y lo que hay que pensar es justamente de manera novedosa, innovadora, de cómo estos se pueden enfrentar. Por ejemplo, quisiese centrarme en el tema de las acciones preventivas, que tal vez son el ámbito más natural de la salud pública. Probablemente las actividades preventivas muchas veces se entienden que queda fuera del espacio asistencial, pero claro, el enfoque hasta ahora de las actividades preventivas, y probablemente desde hace 100 años, es basada justamente en riesgos, factores de riesgo muy generales, ¿cierto? Ciclo de vida, algunos hábitos, pero la cantidad de información de la cual se dispone ahora podría justamente llevar o encauzar que estas acciones preventivas, si bien sigan teniendo un enfoque poblacional, pero tratar de delimitar y tratar de encauzar de mejor manera estas acciones preventivas. En algunos lados se está hablando de medicina personalizada. En términos generales, la medicina personalizada, y que está muy asociado justamente al conocimiento de información genómica y qué sé yo. La medicina personalizada, claro, yo que soy salubrista, choca un poco esta idea de lo individual y lo poblacional, pero yo creo que efectivamente se puede avanzar a modelos de acciones preventivas que estén más enfocadas justamente en factores de riesgo más específicos, dada la cantidad de información que se cuenta ahora, no era la que se contaba hace 100 años, no era la que se contaba hace 50 años. Entonces yo creo que ahí hay una perspectiva futuro que puede ser interesante, ir incorporando esta disponibilidad de información y claro, tratar de ver tal vez las oportunidades que subyacen a esta disponibilidad de información, más que muchas veces esta postura media distópica, ¿cierto? También como de futuro, que con tanta información pueden acceder a conocerlo a uno y estarlo controlando. Tal vez hay que ver más bien la oportunidad que está detrás de eso. Otro tema que me parece relevante instalar, digamos, como en esta apertura, es esta idea, tratar de llevar adelante la estrategia que plantea la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, de una salud, que ese es como el eslogan, ¿cierto?, pero en la práctica una salud es la salud de los seres humanos con la salud de los animales y la salud del medio ambiente. La salud de los animales definitivamente es un tema que hay que resguardar y no tiene que ver, digamos, por la simpatía que uno le puede tener a los animales, sino ya vimos lo que pasó con la pandemia. La pandemia es un ejemplo claro de que la vigilancia, digamos, de la zoonosis, de la salud de los animales, definitivamente está vinculada con la salud de las personas. Y bueno, y la salud del ambiente probablemente en un espacio como este, ¿cierto?, Expo Hospital, se hace relevante sobre todo las estrategias de hospitales sustentables, establecimientos verdes, y ahí hay un tema interesante que probablemente otros expositores del panel puedan profundizar más en ello. Y el último punto que quería instalar también tiene que ver con el acceso
pero no con la falta de acceso. Yo creo que una de las tendencias de futuro, y probablemente algo de lo que se comentó ayer en el panel de sistema de salud, el tema de evitar las atenciones banales. Porque claro, muchas veces la disponibilidad de algunas tecnologías o técnicas puede, digamos, dar espacio para que se hagan atenciones que no necesariamente son lo que requiere la gente, y eso desde una perspectiva no solamente desde el financiamiento, porque alguien puede decir, bueno, pero ese es el problema del que financia. No es así, po. Efectivamente las organizaciones, para ser eficientes justamente en su funcionamiento, requieren buscar estrategias para evitar las atenciones banales. Sin querer profundizar en el tema, con esto cierro. Parte del problema que pasa hoy día con la ISAPRES tiene que ver mucho con eso, ¿cierto? Con la gran cantidad de atenciones banales que están financiando. Entonces, el futuro tiene que buscar maneras, digamos, de evitar esas atenciones. Con eso. Estaba pensando en la sobreutilización que tenemos de los equipos, de los tomógrafos, actualmente, sobre todo en las urgencias. Y bueno, tendríamos haber invitado a un abogado también para que nos contara su punto de vista, porque mucho tiene que ver con eso, como el marco que tenemos el día de hoy respecto a la responsabilidad. Y también tocaste, Cristian, el tema de la sostenibilidad, hospitales verdes, y creo que efectivamente María Francisca Lecaro nos puede contar de su posición en el X. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que están pensando ustedes en términos de tendencias para la salud del futuro? Muchas gracias. Sí, efectivamente, cuando mencionas la palabra tendencias de la salud del futuro, bueno, creo que hay un tema que ya hoy en día es una preocupación actual que tenemos todos, que es el cambio climático, que es la sostenibilidad, digamos, el desarrollo sostenible de nuestro planeta para las generaciones futuras. Y en ese sentido, las medidas de eficiencia energética y sostenibilidad que se pueden implementar desde el rubro de la salud, sin duda son muy importantes, ya que es un sector que también consume mucha energía. Por lo tanto, no significa, cuando hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de que se requiera necesariamente disminuir la calidad de la atención, disminuir el estándar que se tiene hoy en día, sino más bien mantenerlo, mejorarlo, pero utilizar esa energía de forma más eficiente, más sustentable, energías más verdes, digamos, que permitan asegurar una mejor calidad de atención y también una mejor calidad de vida para las personas, y por lo tanto redunda también, digamos, de forma indirecta en todo lo que estamos conversando hoy en día, que es la salud de las personas. En términos de tendencia, bueno, lo que se ve que se está implementando ya, va por el lado, como digo, bueno, eficiencia energética, iluminación eficiente, no solamente eficiente, sino inteligente también. También de soluciones térmicas, por ejemplo, para la climatización, para agua caliente sanitaria en los hospitales. Y techos verdes también para temas de reducción de temperaturas al interior del hospital. Son tendencias importantes que ya hoy en día se ven, que están entrando fuertemente y que aportan también a que estos recursos que habitualmente que se utilizan ahora para financiar estos gastos se puedan ahorrar y utilizarlos para estudiar temas de salud y implementar ya directamente mejoras en el sector de salud de las personas. Sí, estaba pensando en los objetivos ESG, ¿no? El medio ambiente, la sostenibilidad, la gobernanza, que parte del sistema de Naciones Unidas tiene que ver con cómo las organizaciones avanzamos en estos pilares. Y claramente ahí la eficiencia energética o cómo construimos o pensamos estas grandes organizaciones o el sector, la infra, tiene mucho que ver. Gracias, María Francisca. Y finalmente en esta ronda quiero preguntarle su opinión a Felipe Rodríguez. Felipe, tú que estás haciendo ya junto con Cero Inteligencia Artificial y además vienes del mundo emprendedor, digamos. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a las tendencias de la salud del futuro? Gracias a todos. Yo creo que han dicho gran parte de las cosas que iba a decir, lo cual está bien porque quiere decir que todos tenemos una lectura convergente. Quiero ser un poco más radical en el sentido de que yo creo que estamos en un momento en donde hay que repensar completamente nuestro sistema de salud, principalmente porque
nuestro sistema de salud está diseñado para combatir y para mantener sano a una población que hace 100 años está afecta a otro tipo de enfermedades, como decía el profesor Lavandero, y hoy día está siendo necesario mantener a la población sana para un nuevo set de enfermedades que nos están afectando hoy día. Y en ese sentido, esta crisis en la que nos vemos inmersos como país y también como mundo entero, nos da una oportunidad para repensar completamente el sistema de salud, repensar cómo están construidos y cómo se piensan los prestadores de salud desde la infraestructura administrativa, desde la preparación de los profesionales, y cómo pensamos cómo un sistema de salud tiene que proteger y mantener sano y promover la salud, la prevención, la vida sana para una población que va a vivir 100, 110, 120 años. O sea, es algo totalmente distinto. Ya como civilización hemos superado un montón de diferentes ataques bacteriológicos y diferentes enfermedades, y hoy día estamos en una situación que es totalmente y va a ser totalmente distinta a lo que hemos vivido antes. Entonces, en ese sentido, yo creo que repensar completamente el sistema de salud es una necesidad. De las crisis que estamos hoy día pueden salir oportunidades buenas, y si combinamos esto con las tecnologías, podemos obtener cosas muy buenas. Entonces, en ese sentido, mencionaron las terapias personalizadas. Yo creo que una tendencia muy importante va a ser las terapias genéticas, las terapias personalizadas para tratar a los pacientes de manera individual, y yo creo que la inteligencia artificial sin duda es una tecnología, es una de las cosas que nos va a tocar ver en nuestra vida, que va a cambiar totalmente la forma en que vivimos, ¿ya? Específicamente en el área de la salud, como decía, las terapias personalizadas, el desarrollo de nuevos fármacos, yo creo que se va a ver acelerado de forma violenta por el uso de estas tecnologías, y también desde lo que veo yo nos va a permitir comunicarnos de formas que antes no se podían porque había una limitante humana. En ese sentido, en cero, desde lo que estamos haciendo ahí, es cómo usamos esta tecnología a favor de aumentar el acceso a la salud también, ¿ya? Entonces, como que por ahí va mi visión de las tendencias futuras. Yo creo que compartimos el mensaje, todo lo que tú dices, y particularmente o en específico esto, que no podemos seguir haciendo lo mismo. En lo que estamos directamente en la prestación, y más encima en la prestación pública, ya nos damos cuenta que lo que está, y fue un tema muy discutido ayer respecto a la movilización del sector y el cambio de paradigma, porque además también lo que tú decías, Cristian, respecto a la expectativa o el rol de la salud pública, principalmente estamos instalados el día de hoy sobre resultados sanitarios, expectativa de vida, que fueron construidos por muchas medidas de salud pública. Estamos hablando de alcantarillado, de nutrición, vacunación, etcétera, y que nos permitió resolver cuestiones elementales que otros países todavía tienen. Nuestros países de Sudamérica, Perú, Bolivia, todavía tienen mortalidades bajo 5 años importantes por diarrea, por neumonía, cosa que en Chile no ocurre. Sin embargo, estamos instalados sobre esta crisis de las enfermedades no transmisibles. Entiendo que ahora oncología ya está como primera causa de muerte en el país. Es probable que pandemia, no sé cómo es el impacto en términos de expectativa de vida y los 80 años con pandemia, ¿no? Particularmente, sobre todo, además, si lo medimos en ciertas comunas. Nos pasa a nosotros en el suroriente con las comunas que le toca atender principalmente el Hospital Padre Hurtado. Ahí pandemia, estoy convencido que tuvo un hit muy relevante en la expectativa. Para profundizar respecto a esta nueva situación epidemiológica que el país vive, propio de economías desarrolladas, profesor Lavandero, quería preguntarle si puede profundizar más respecto a las áreas de investigación para los próximos años, en términos de, con más detalle, ¿dónde están ustedes viendo y haciendo investigación para enfermedades no transmisibles el día de hoy? Bueno, gracias nuevamente. Una precisión, esto de las enfermedades crónicas antes era un patrimonio de los países desarrollados. Súbitamente todo el mundo se volvió desarrollado. Y la única diferencia que tenemos los países subdesarrollados, o que llamábamos antes
subdesarrollado desde el punto de vista sanitario, era que tenía ese perfil de enfermedades, pero eso ya cambió. La diferencia es que en esos países en promedio la gente vive menos de 50 años y nosotros estamos viviendo más de 80. Así que esa es la primera precisión. Y efectivamente hoy día no ha cambiado. Creo que primero dar una perspectiva positiva. Cuando uno compara la calidad de la salud 100 años atrás y ahora, hay un mundo de diferencia. Antes tener cáncer era prácticamente inmediato. Hoy día hay avances en todas las áreas del conocimiento. Y también algo importante que creo que la audiencia conoce, existe una curva que se llama la duplicación del conocimiento. La primera vez que se duplicó el conocimiento en la humanidad ocurrieron milenios. Y hoy en día estamos en una parte, en una pendiente casi de 90 grados, en que no existe ser humano posible que sea capaz de, en cualquier tema, verlo con profundidad y descubrir de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, los problemas son complejos, requieren algo que llamamos la multidisciplina y la transdisciplina, porque hoy día no podemos entender la obesidad como un problema solamente médico. Desde el punto de vista médico ha sido un fracaso. Toda la gente sabe que para no ser obeso no hay que comer tanto, hay que hacer ejercicio, pero también uno lo tiene que ver desde el punto de vista de otras disciplinas que no son las médicas o las biológicas, son por ejemplo las sociales. Por lo tanto, hoy día la transdisciplina es un tema que aborda todo y en particular esto. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son desafíos en el área médica? Estamos hablando hoy día de, que mucha gente desconoce, el primer proyecto más importante de la humanidad fue el proyecto Genoma Humano. Y hoy día estamos viviendo el segundo proyecto más importante de la humanidad, que se conoce como el Human Cell Atlas. ¿En qué consiste este proyecto? En que aprovechando herramientas de bioinformática, genómica, de todo lo ómico, más la inteligencia artificial, vamos a saber cómo cada ser vivo, y en particular el ser humano, está constituido célula por célula. Nosotros tenemos una cantidad de células, trillones de células, y vamos a tener la tecnología para, primero se está estableciendo hoy día qué es lo que es normal. Y de hecho, el centro nuestro, tenemos un grupo de investigación que es parte de este proyecto. Y este proyecto está primero en la normalidad y luego vamos a tener el acceso a las personas que están enfermas y conocer efectivamente qué en cualquier órgano, qué es lo que está fallando. Y esto probablemente va a constituir, no sé todavía cuántas décadas, pero me imagino que va a ser como el PCR que hoy día nos hacemos. Que antes era, cuando uno hablaba con el PCR, yo fui presidente del Consejo Superior de Ciencia, y me acuerdo que hace como 20 y tantos años financiamos un proyecto PCR, en que la gente pensaba que era un juguete científico. Y hoy día ya el común de la gente sabe lo que significa. Probablemente este proyecto, este tipo de análisis, visualizo que va a ser el futuro de la medicina, un análisis preciso, molecular, que es lo que está fallando. Por lo tanto, vienen desafíos como son la edición de genoma, que es algo que está ocurriendo y existe una tecnología ya en los animales, probablemente se avanzar en el ser humano de editar fallas genéticas. Eso viene, está lo que se llama la terapia celular reemplazo. Cuando envejecemos hay células que se nos dañan, hay iniciativas para regenerar células. Están los desafíos también de lo que llamamos la nanobiomedicina, es como tecnologías van a insertar en lo que llamamos la diagnóstico y teranosis, diagnóstico para descubrir y teranosis para tratar, eso se llama. Pero también tenemos temas de futuro clave, por ejemplo, que pueden ser de orden legal. Toda la información que nosotros tenemos, ¿cómo se va a resguardar?
Hoy día imagínense que una compañía de seguros se enterara que cualquiera de nosotros va a tener un riesgo anticipado de tener alguna de estas enfermedades. La pregunta, ¿las primas van a ser igual para esa persona que otra? ¿Cómo vamos a proteger esa información? Hoy día discriminamos a la gente por cualquier cosa. La discriminamos por la condición social, por la etnia. Y imagínense si tenemos este conocimiento. Por lo tanto, ahí vienen aspectos legales importantes, de ética, privacidad y también tecnológicos. Creo que todo esto que estamos en el advenimiento del deep learning, de la inteligencia artificial, se requiere. Eso va a ser un área de desarrollo imbatible, pero vamos a ir también a una escala global. Yo creo que tenemos que pensar de que vamos a vivir un mundo muy diferente al que estamos haciendo. Es probablemente, me imagino, así como hoy día estamos hablando que ya se han creado campos universitarios en metaverso. Por ejemplo, la Universidad de Hong Kong creó el primer campus en metaverso. Me imagino que la medicina del futuro, a lo mejor capaz que nos operen a distancia, como está ocurriendo hoy día la parte robótica. Hoy día te pueden operar de la próstata con un robot a distancia y eso va a ocurrir. Por lo tanto, esto va a ocurrir a una escala global, va a romper los paradigmas, como tú mencionabas, en la educación, en la medicina y en la sociedad. Gracias. Buenísimo punto, y parece que al igual que con la inteligencia artificial, donde existe un clamor por cierta regulación, también por este lado, en el fondo estamos observando que quién se hace cargo de los datos, cómo los vamos a cuidar, hay todo un tema. Y tremendo punto. Ronnie, cuando conformamos el panel y tú me contaste que eras director del Centro de Innovación de la Clínica MEDS, inmediatamente en términos de la salud del futuro viene como la pregunta que a mí me llama la atención y estoy seguro que a mucha gente acá, de cómo la Clínica MEDS, cómo y por qué sobre todo, por qué decide entrar en el mundo de la innovación y crear una estructura. Cuéntanos un poco el racional estratégico de lo que ustedes están pensando y que estoy seguro que muchos acá que están a cargo de organizaciones de salud, prestadores, también están en la misma. Cuéntanos tu experiencia al respecto. Mirando un poco la historia de nuestra clínica, extrañamente nuestra clínica se crea hace 25 años sin pensarlo, con 5 profesionales que no tenían nada que ver uno con el otro. Un psicólogo, un fisiólogo, un kinesiólogo, un médico y un traumatólogo. Ellos deciden apoyar al deporte olímpico y hacen un nicho, ¿cierto?, en una casa, que esa casa tenía vecinos. Y en la medida que se fueron asociando a la medicina del deporte, fueron comprando casas del lado, que está en Isabel la Católica con Tobalaba, y se crea Clínica MEDS. Y extrañamente ese suceso, que cuando dicen los que partieron ahí, dice, nosotros partimos con una casa, en el fondo 25 años después se replica ese modelo de estructura, porque lo que les gustó, entre comillas, a los médicos y a nuestros pacientes, fue que en 3 casas tú tenías todo. Tenías la atención del médico, tenías rayos, tenías curaciones, tenías la rehabilitación, en una sola plana. Y eso de alguna manera creó este modelo MEDS, sin necesidad de ir a sacarse un rayo a otro lado, sin necesidad de subir un segundo piso porque no existía, sin necesidad de bajar un subterráneo porque no lo teníamos, ¿cierto? Y ese modelo 25 años después o 20 años después, cuando se decide hacer la Clínica MEDS, aquí que está en Lo Barnechea, aplican el mismo modelo. Y ese modelo es, tú tienes un servicio de traumatología, pero tienes todo a nivel, imágenes, curaciones. Y ese modelo fue muy cautivo para los médicos nuevos, tanto así que nos abrimos a nuevas disciplinas. Ya no somos, y de hecho con mucho dolor, nos quitaron, ahora dice Clínica MEDS, ya no dice medicina del deporte, es Clínica MEDS, porque hemos acogido cirujanos bariátricos, cirujanos de todo tipo de especialidades.
y nos obligaron a quitar en la parte de medicina del deporte, porque lo que les gustó a ellos justamente fue este modelo, de que todo esté resuelto en un corto tiempo y todo muy cerca. Pasan los años y, como decía mi padre, cuando discutíamos con él hace muchos años me hablaba del cobre, del oro. Entonces, ¿cuál es el oro del futuro? El litio, ¿cierto? Dicen el oro del futuro. Pero sabiamente él decía el oro del futuro es el tiempo. ¿Y qué tuvimos en pandemia? Tiempo. Tiempo para pensar, en algunos casos. Y eso a nosotros como clínica nos llevó a pensar de salir del área solamente asistencial y decir, pensemos en algo, demos un paso, que para nosotros era un gran desafío, porque yo les voy a recordar que Clínica Metz, que es preferentemente traumatología, se nos cerraron todas las cirugías, nos fuimos a la B económicamente, pero sin embargo el líder y los líderes de la clínica dijeron, demos un paso y hagamos algo innovador. Y con ese tiempo que tuvimos, creamos este centro de innovación para pensar cómo resolver los problemas más complejos de nuestros pacientes. Hicimos una gran inversión, ¿cierto? Una vez más peleando con los ingenieros comerciales de la clínica, pero yo puse una condición. Aquí se va a atender, comillas, un paciente, un terapeuta, 1 hora, en el caso de rehabilitación compleja. Dijeron, eso es imposible. Imposible, no da por ningún lado. Y yo dije, ¿lo hacemos o me voy? Me fui. No me fui. Se arriesgaron a entender eso, que a veces se requiere estar muy concentrado, estoy hablando de patología compleja, para resolver el problema. Y este centro de innovación se crea con un costo bastante elevado y pensamos efectivamente en resolver los problemas que vienen. Te doy un ejemplo. Por lo menos yo no me operaría con ningún cirujano que no tuviera 10 años de experiencia, al menos, ¿o no? ¿Usted se operaría con un cirujano de 25 años? No. Nosotros tomamos ese desafío y empezamos a preparar a especialistas recién egresados, cuando hablo de especialistas médicos, becados y especialistas de 26, 27 años, a prepararlos en destrezas. Incorporamos sistemas de movimiento, incorporamos inteligencia artificial y pusimos cómo hace un gesto técnico un cirujano experto, un medio y un aprendiz. De tal manera de acelerar el proceso, la curva de aprendizaje, cosa que a los 27 y 28 años en promedio tenga la misma destreza de un cirujano que se tomó 15 años en hacerlo. Eso nos ha reducido, ojo, tiempos quirúrgicos, nos ha permitido más ofertas, nos ha permitido una mejoría de indicadores que los ingenieros saben perfectamente, solamente apostando al entrenamiento de un cirujano recién egresado, usando toda la tecnología, la inteligencia artificial, la biomecánica, que es lo que yo me dedico, de tal manera que ahora yo estoy confiando, y cuando me preguntan a mí, oye, pero este tipo es muy joven, no, ten la certeza que él ha recorrido con todo el avance de la tecnología para lograr una expertise mucho más antes de lo que ocurría antes. Entonces, Clínica Metz, con el respeto de todos los que han perdido sus seres queridos en pandemia, para nosotros fue algo, entre comillas, una parte positiva que nos permitió pensar, dar este salto y innovar y desarrollar cosas nuevas. Súper experiencia, y además tiene que ver con cómo hacen las cosas distintos, probablemente viendo el posicionamiento de la clínica. Hemos recorrido hartos temas muy estratégicos a la hora de la salud del futuro, de la innovación. Y yo quiero dar el pase en ese contexto al doctor Rebolledo, Cristian, desde la Universidad de Chile. ¿Cómo están pensando, cómo están preparando las competencias que se necesitan respecto de las personas que administran, que manejan, que están ahí? Las competencias de los mismos clínicos, me imagino. Es trabajar estoy pensando en especialistas de, no sé, en radiología, con todo el tema de la inteligencia artificial y los algoritmos. Estoy pensando en cómo ven ustedes desde la universidad las competencias que se necesitan para enfrentar la salud del futuro.
Bueno, yo creo que este es un tema sumamente interesante. Yo creo que es un tema álgido, y no solamente en la Universidad de Chile, sino la formación en el área de la salud en particular. Se tiene que poner las pilas. Se tiene que poner las pilas porque justamente las decisiones que se tomen ahora impactarán en el futuro, porque una de las particularidades que tiene la formación de recurso humano calificado es que toma mucho tiempo. Entonces, las decisiones que se tomen ahora son para 6, 7, si es que no, 10 años más adelante, porque son procesos más largos, ¿cierto? Y ese es un tema que es complejo, porque justamente para hacer las cosas distintos, tiene que haber gente que sepa hacer las cosas distintas. Entonces claro, es relevante el tema de la formación, y probablemente lo que escribe Ronnie, de que ellos tienen que entrenar a las personas para que hagan esas cosas distintas, ¿cierto? Como un prestador, es porque tal vez las universidades todavía no están viendo, o tal vez no pueden. Las universidades tienen estructura rígidas muchas veces, ¿cierto? Los programas de formación, los procesos de innovación curricular. Yo como académico, los procesos de innovación son como cada 10 años. Entonces, yo creo que ahí efectivamente, más que cómo lo está haciendo, es cómo lo debería hacer, y yo con bastante responsabilidad digo que, claro, las universidades en temas que están formando profesionales de la salud tienen que subirse un poco a este tema. Y yo ahí identifico más o menos cuatro líneas, ¿cierto?, como en las cuales habría que avanzar. Una tiene que ver con la formación de, definitivamente, nuevas especialidades. Y no me refiero solamente a especialidades médicas, sino áreas de especialización particular que no estaban necesariamente instaladas hace 50, 30 años atrás. Por ejemplo, la medicina del deporte, ¿cierto? Eso es algo nuevo. Algunas profundizaciones, ¿cierto?, que tal vez hace 20, 30 años era impensado, pero hoy día, digamos, por ejemplo, la neuroradiología intervencional, considerando el perfil epidemiológico del país, es una cuestión que debiese formarse, digamos, profusamente. Y qué decir todas las especialidades vinculadas al manejo de cáncer. Todas esas cosas debiesen pasar a ser prioritarias dentro de los perfiles de formación de especialistas. Otro tema tiene que ver un poco con esto, ¿cierto?, de que más bien como las capacidades o las competencias diferentes que tienen que tener los profesionales que ya se están formando, ¿cierto? La educación, el perfeccionamiento, justamente para estar preparados para estrategias preventivas más específicas, el manejo de dispositivos remotos, ya sea de telemedicina, telediagnóstico, habilidades probablemente informáticas un poquito más depuradas en el ámbito de la programación. Y eso, claro, pensar desde el pregrado. Como eso toma tiempo, efectivamente, la otra línea que habría que llevar en esa línea, en ese ámbito son los programas de educación continua. Es decir, las universidades tener la capacidad de formar a los profesionales que, digamos, ya están desempeñándose y de alguna manera hacer un update respecto de su formación. Otro elemento que me parece relevante, mencioné 4 líneas, es avanzar en estrategias de, el término es task shifting, ¿cierto?, que es transferencia o traspaso de ciertas tareas que comúnmente hacen determinados profesionales, pero instalar las competencias en otros profesionales, que es algo que ya se está haciendo bastante en otros países, que es utilizar, digamos, las competencias de determinados profesionales para resolver cosas que otros, por un tema de demanda, de lista de espera, no están pudiendo resolver. Y eso es, por ejemplo, instalar competencias de especialistas en enfermeras, tecnólogos médicos, psicólogos, que pudiesen resolver, como yo les decía, cosas que hasta el momento las maneras tradicionales en las cuales se están tratando de resolver a través, por ejemplo, de médicos especialistas, no está resultando. O ya ha llegado a un techo. Yo quisiese como insistir en esa idea. Entonces, pensar en enfermería práctica avanzada, en otros países la enfermera pone la anestesia en algunos procedimientos, los tecnólogos médicos. Bueno, esta cuestión ya se viene haciendo, no es algo absolutamente innovador, pero la innovación estaría en masificar esa posibilidad. Y el último elemento me parece que tiene que ver con incorporar todas estas herramientas
en los gestores, en los tomadores de decisiones, tratar de profundizar en el uso, en el manejo de inteligencia artificial, análisis de datos para la toma de decisiones. Me parece que ese es un elemento donde también habría que profundizar. Tal vez ahí en la toma de decisiones ya no estamos pensando, digamos, en la formación de pregrado, sino tal vez más bien asociado a formación continua, posgrado, por ejemplo. Gracias, Cristian, porque además nos formamos súper en silos, muy en nuestra especialización, cuando al parecer, y todo lo que han dicho nuestros panelistas refrenda que el mundo de hoy, la salud del futuro, tiene que ver con la colaboración, con la multidisciplina, la transdisciplina. Cuando me tocó formarme en salud pública, yo era de los pocos médicos que había ahí, y muchas otras profesiones al respecto, siendo una disciplina absolutamente abierta el día de hoy. Y también tiene que ver con la manera en que las habilidades integrales, las mal llamadas habilidades blandas que algún día se hablaba, al final del día parecen ser las habilidades capaces de conducir el futuro respecto a la necesidad de adaptación, de manejar entornos con incertidumbre, de que nada es tan claro, nada es tan como a uno le gustaría, las planificaciones ya no duran más de un año, etc. Y se establece esta especie como de competencia con la inteligencia artificial o amenaza. Y respecto a la amenaza, María Francisca, yo quería plantearte el punto de si a ustedes les pasa que a la hora de incorporar los conceptos de sustentabilidad, de eficiencia energética, notan que los prestadores de alguna forma tienden a como balancear, a decir, ¿sabes qué? Es que tengo que dedicarme a esto otro, que no podemos poner en riesgo la calidad de la atención clínica por dedicarnos a hacer eficiencia, no podemos hacer estos ahorros porque sacrifican la atención médica. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Sí, efectivamente, ese es un tema bastante recurrente. Y yo creo que también hay mucho de tabú al respecto, ¿ya? O sea, se piensa que los temas de eficiencia energética van a afectar de alguna forma la calidad de atención a las personas, y hay cierta reticencia al respecto, pero en realidad justamente hay que desmitificar eso y comentar, conocer, o sea, que no es así, sino más bien todo lo contrario, ¿no? No solamente no dificulta la atención médica, sino que más bien la facilita. Y en ese sentido, nosotros como en el EX lo que queremos es ser justamente los partners estratégicos en todo lo que tenga que ver con el sector de la energía, porque justamente entendemos que los hospitales y las clínicas privadas tienen que estar enfocados en lo que es su core, digamos, que es la salud de los pacientes, la atención médica. Y para eso nosotros nos ofrecemos, digamos, para acompañarlos en todo este proceso de eficiencia energética, recorrer esta ruta hacia la sustentabilidad, hacia tener hospitales más verdes, más sustentables, más limpios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, claramente un punto de partida para recorrer este camino tiene que ser, o puede ser, digamos, hacer algún tipo de auditoría energética para conocer cómo están nuestros consumos al interior del hospital, que claramente los resultados muestran muchas veces, revelan mucha sorpresa, porque si bien a veces se piensa que, bueno, que ya se están haciendo las cosas bien, o que en realidad los mayores consumos no los podemos tocar, porque van directamente asociados a la salud del paciente, y sin embargo nos podemos encontrar sorpresas interesantes, como por ejemplo que podemos intervenir sectores que no afectan directamente a la salud del paciente, pero afectan a un bienestar de la persona en general. Por ejemplo, temas de iluminación. Hay muchos sectores de los hospitales que hoy en día se pueden abordar con inteligencia en la iluminación, que como dije no es solamente temas de iluminación LED, sino más bien iluminación LED, que ya es un desde casi para todo el mundo, aunque los hospitales tal vez todavía hay mucho camino por recorrer, pero no solamente eso, sino que va más allá, va a un tema de inteligencia en la iluminación, de tal manera que, no sé, por ejemplo, hay sectores como los estacionamientos, y habrá momentos del día en los que tal vez no circulen tantos vehículos o lleguen en momentos, digamos, más atomizados, y ahí se pueden tomar medidas de eficiencia energética que comprometen ahorros importantes, implican ahorros importantes para los hospitales, y que, como decía al inicio, esto les permite a ellos, al reducir estos gastos operacionales que hoy en día se dan como, por supuesto, ya está en nuestra base, esto es lo que, digamos, ya se incluye en el presupuesto desde el momento cero. En realidad nos podemos mirar esos costos desde otra perspectiva,
darles otra mirada y decir, oye, en realidad esto que hoy en día lo estoy dando como un supuesto, puedo reanalizarlo y puedo aquí tener ahorros importantes que me permiten luego invertir esos recursos en la capacitación de mi personal, en mejorar la tecnología para la atención médica de mis pacientes, que es mi prioridad. Y digamos que todo esto sin haber incurrido en ninguna inversión importante, sino más bien solamente reduciendo costos operacionales y poder redirigir esos recursos hacia otros que van más de la mano con el core de negocios, digamos, con lo que buscan los hospitales, que es la salud de las personas. Iluminación, temas también de eficiencia en las soluciones térmicas, climatización, que es un factor súper importante también en los hospitales. Hay mucho que se puede hacer ahí también, controlando mejor las temperaturas de los locales, mejorando, digamos, la vida útil, controlando la vida útil y manteniendo esos equipos en forma óptima para que puedan operar al máximo rendimiento, que claramente, bueno, es algo que a veces deja bastante que desear cuando uno va a recorrer las instalaciones del hospital. Uno dice, chuta, hay bastante ahí que se puede hacer y que implica, como digo, ahorros importantes y medidas, un salto importante también para los hospitales en términos de eficiencia energética. Y también afecta a la población que trabaja ahí, a los funcionarios, funcionarias. Yo he visto en algunos hospitales cómo pegan en estos focos, pegan papeles para disminuir el tono de la luz, etcétera. Y tiene que ver con gente que además que está 24 horas muchas veces, o en cuartos turnos, noches completas. Súper tema. Y para terminar esta ronda, yo quiero... hablamos de experiencia, hablamos de la salud del futuro, y parece ser que todo indica que la salud del futuro establece nuevos parámetros de cómo interactúan los prestadores, las organizaciones de salud con sus usuarios. Ya las demandas antiguamente, o probablemente en muchas partes, ocurre que los usuarios no saben qué pasa con su interconsulta, no saben, tienen que ir al centro a entender. Eso pasa mucho en el sector público. Felipe, ¿cómo ustedes desde cero están remodelando y están posicionando la importancia de la comunicación de los prestadores de salud con sus usuarios? Bueno, nosotros en Cero, primero que nada, hacemos comunicación entre pacientes y prestadores de salud. Yo diría que una de las cosas más impactantes y que nosotros no pensábamos que iba a ser posible es que somos capaces de implementar innovación y tecnología en un prestador y tener un impacto directo inmediato, ¿ya? Y desde ahí para adelante empiezan a ocurrir muchas otras cosas. Ese impacto, en la mayoría de los casos, es que se logra reducir el ausentismo paciente de un 50%. ¿Ya? Entonces, es bien interesante esto, porque el status quo de cuando uno va a presentarse donde un prestador de salud y decir esto es como... ¿cuánto es tu ausentismo? No, mi ausentismo es 20%, digamos. ¿Ya? Y generalmente el status quo es como, sí, esto es lo normal, todos tienen este número y no se puede bajar más de eso. ¿Ya? ¿Ausentismo o no presentación de pacientes? Para mí es lo mismo. No presentación, en el fondo, una cita que se toma. Una cita que se toma y el paciente no llega. Vale, estaba pensando, ¿ya?, en ausentismo de los funcionarios. Muy sector público lo mío. Es que ayer hablábamos de 33 días promedio nacional, hospitales llegando a 45. Dale, el no show. Claro, el no se presenta. No show, no se NSP presenta. No se presenta ausentismo. Entonces, como lo que nosotros estamos como en el fondo trayendo acá es existen. La tecnología hoy día nos está permitiendo llegar a límites en la comunicación en donde la capacidad de adaptación que es posible lograr al iniciar un proceso de comunicación con el paciente es algo que antes no era posible lograr. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos usando estas nuevas tecnologías para generar experiencias de comunicación con pacientes que al adaptarse de una mejor forma desde los timings y desde como la sincronía o asincronía de la comunicación o desde la forma de hablar, la forma de expresarse ante una pregunta, la forma de responder a una pregunta que tiene cada persona, en el fondo están trayendo, están entregándole nuevos niveles de eficiencia a los sistemas. ¿Ya? Entonces, en la comunicación de lo que es el acceso a la salud, estamos llegando como a nuevas como límites o a nuevas como
marcas en lo que es eficiencia y desde ahí para adelante, en el fondo, estamos logrando también entregar opciones para que los pacientes puedan, y a los prestadores de salud también, en el fondo, para que los prestadores de salud puedan entregarle opciones a los pacientes de atención que antes no era posible entregarle, y también mantener a los pacientes más sanos. O sea, en el fondo, imagínate en un centro de salud que tiene recursos limitados para comunicarse con un paciente, tú poder entregarle la capacidad para poder hacer un seguimiento a una terapia farmacológica posterior a una atención y asegurarse que el paciente la cumpla de la mejor manera posible. En un proceso que antes tú requerías que el médico o el personal de apoyo de la atención médica tuviera que estar llamando todos los días o cada 2 días al paciente para preguntarle si se tomó su medicamento, de esa forma evitar que el paciente se reagudice y de esa forma, en el fondo, evitar entregarle esta carga extra al paciente solamente por mantener una comunicación en donde el paciente se siente acompañado, se siente recordado de las cosas que tiene que hacer y puede cumplir el tratamiento de la mejor forma, en el fondo. Esa es la forma. Yo creo que la palabra de cómo estamos haciendo esto es siempre pensar en cómo nos adaptamos de la mejor forma a la forma de comunicarse al paciente. Como que esa es la clave de cómo nosotros estamos desarrollando toda nuestra idea de comunicación automatizada. Vale. Y de hecho, es lo que también la gente demanda, necesita, te solicita la comunicación y además en 2 direcciones, ¿no? Exactamente. Ayer Cecilia Rodríguez en el panel de modernización instalaba el punto de cómo los usuarios no solo decidían, sino que además eran informados y se tomaban decisiones informadas en conjunto. Muy bien. E iniciamos ahora la tercera ronda y final. Nos queda tiempo para que nuestros panelistas nos compartan reflexiones en relación a temas que ustedes han destacado durante este viaje que hemos tenido este rato. Me quedo particularmente, profesor Lavandero, con esto de la medicina personalizada que usted describió de alguna forma en la pregunta anterior, y cómo las personas que están acá, que nos acompañan, lo van a ver reflejado de alguna forma en sus centros, en el futuro. ¿Cómo ellos se van a ver afectados respecto a la medicina personalizada? ¿Qué es en específico y cómo va a impactar? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a partir con una reflexión. ¿Qué somos los chilenos? Somos los que viven en Isla de Pascua, son los pueblos originarios, son los que viven en la capital. Primero, somos una diversidad, somos únicos. Por lo tanto, eso único hace que el diagnóstico, que el tratamiento de cualquier patología, hoy día tenemos que entrar a esos individuos. ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Cuál es su entorno social? Porque también debemos toparnos con una realidad. A veces triste, yo me acuerdo siempre, el año pasado fui de vacaciones y una persona en el sur me dice, tuve hipertensión. Y le digo yo, ¿cómo tuvo hipertensión? Sí, me dice, porque fui al médico, me recetaron y me dieron una receta y después me la tomé y quedé bien. Entonces no se dan cuenta que la hipertensión es lo que llamamos nosotros el enemigo silencioso. Que no nos damos cuenta que efectivamente la tenemos y que los daños a largo plazo son profundos. Por lo tanto, primero esto significa al individuo reconocerlo como único, biológico y en su entorno. Y eso es algo muy importante. Si bien, como mi colega dice, la salud pública es el impacto que tiene la salud pública, obviamente es más global que un individuo. Hoy día, desde el punto de vista de salud pública, nos interesa tomar medidas que sean para la población. Por ejemplo, hay gente que no elige vivir sano. No es una elección. Hay gente, por ejemplo, las enfermedades crónicas, querámoslo o no, consumimos una cantidad de sal que no nos damos cuenta. Es lo que llamamos la cantidad de sal oculta en los alimentos. Por ejemplo, las galletas, los niños tienen sal. Llama la atención. Entonces, primero, lo que tenemos que avanzar para esta
medicina personalizada, que es lo óptimo, es el sueño. Es el sueño que podamos, con esta medicina personalizada, lo más importante, curar las enfermedades. Vuelvo a insistir, la mayor parte de las enfermedades hasta la fecha son incurables. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hoy día ningún país del mundo tiene resuelto el tema salud, ninguno. Entonces, ¿qué es lo que hoy día es lo que donde apunta? Prevención. La prevención, hoy día tenemos que cambiar lo que gastamos en salud. Gastamos en enfermedades que son incurables. Tenemos que tratar de prevenir. Y para tener esa medicina significa hacer varias cosas. Educar, invertir en educación, invertir en ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, para aspirar a ese sueño de que cada individuo nosotros lo podamos diagnosticar, tratar, como hay algunos ejemplos que ya ocurren. Por ejemplo, cuando una mujer tiene cáncer de mama, se da la primera disyuntiva si se hace una remoción quirúrgica o se hace un tratamiento farmacológico. Si es la segunda opción, hay algunos tipos de cáncer en que, haciendo un análisis genético, se da un fármaco que se conoce con el nombre de trastuzumab. Si ese fármaco, si esa mujer tiene esa mutación y se le hace fármaco, el pronóstico es muy bueno. Pero eso significa selectivamente apuntar a un tipo de paciente específico en que se le hace el diagnóstico y se le da este tratamiento. Y para eso tenemos que avanzar nuevamente, volver a insistir en conocer las bases de las enfermedades. No podemos tratar enfermedades como hoy día lo hacemos, ensayo y error. Tenemos que tratarlas dirigidamente. Eso. Y también no solo va con las terapias, sino con los mensajes, ¿eh? En términos de prevención, esta disciplina del marketing que de repente en salud la miramos muy, muy lejana y parece no gustarnos. Cuando hablamos de segmentación, de target respecto a transmitir mensajes adecuados, los grupos adecuados, eso es súper relevante para nuestra disciplina y tiendo a pensar que no lo consideramos tanto como debiéramos. En particular, y en tu experiencia, Ronnie, desde la clínica MEDS, ¿cómo, y siguiendo con el tema de la medicina personalizada, ahora ya en el campo de la precisión, cómo lo están implementando en la clínica MEDS? Sí, es una pregunta para una institución como la nuestra que no es tan fácil de responder, porque somos una clínica relativamente nueva donde hemos dado este salto cualitativo. Pero como somos visionarios, por ejemplo, si uno pregunta, ¿un ciego puede ver ahora? No. Pero sin embargo hay algunas experiencias donde se ha logrado que un ciego pueda al menos distinguir claro y oscuro. ¿Un parapléjico puede caminar? La respuesta es no. Pero sin embargo hay un par de ejemplos, casos de reporte de casos donde algunos parapléjicos se han puesto de pie instaurando algunos chips intramedulares. Entonces hay muchos desafíos en la medicina que son parte de la medicina personalizada, porque a ese ciego, a ese parapléjico, se han enfocado los esfuerzos para lograr un objetivo. Pero es personalizado. La pregunta es, ¿eso podrá ser para todos? Yo tampoco creo que no. Entonces, mirando ese futuro, nosotros vamos mirando qué es lo que podemos hacer con nuestra población, con lo que tenemos a manos y con los desafíos que se nos enfrentan vuelvo a insistir, yo trabajo en una clínica traumatológica principalmente, con los desafíos musculoesqueléticos. Y en ese sentido la clínica he tenido la suerte que me ha mandado a varios centros en el mundo para ver qué es lo que hay. Y en eso qué es lo que hay nos hemos dado cuenta nosotros en clínica que no estamos tan lejanos de lo que podemos hacer del primer mundo, ¿ya? Sin embargo, el problema que tenemos es el problema de costos, porque la medicina de precisión, la medicina personalizada,
es de alto costo. Entonces, nosotros miramos que podríamos implementar algún tipo de esa medicina, pero el costo y por el sistema de salud nuestro va a ser impagable. Entonces, ¿qué sacamos nosotros con instaurar la máxima medicina del mundo, la medicina más personalizada, si va a ser poco accesible? Y esa es una combinación que no es tan fácil, o un equilibrio que no es tan fácil lograr. En ese sentido bajamos un poco los objetivos y nos postulamos a resolver los problemas complejos usando parte de esa medicina de precisión, parte de esa medicina personalizada, para lograr que esto no sea de un costo tan elevado, porque el futuro nuestro, por lo menos, es de alguna manera permear a las poblaciones que no tienen acceso a una medicina pronta, de calidad, y que el costo no sea tan elevado. De hecho, nosotros como Clima hacemos una visita, ¿cierto?, a uno de los lagos cerca de acá, donde llevamos parte de la clínica y resolvemos en 3 días muchos problemas que están por años por resolver. Ejemplo, una señora esperando a un traumatólogo para que le vea una radiografía con una artrosis evidente, que cualquier profesional de la salud con una mínima preparación le podría decir: sí, ella tiene una artrosis, y no tendría que esperar un año para que esa radiografía llegue a un especialista y diga: sí, usted tiene una artrosis de rodilla. Entonces nosotros estamos intentando, pero también quiero decir que estamos siendo súper mesurados en no ponernos objetivos tan grandes, porque seguimos siendo una clínica muy pequeña y donde los costos son muy altos para lograr ese tipo de medicina. Muy bien, muy bien. Y continuando estamos en la tercera ronda de ejemplos ya concretos, entrando ya a lo que es cómo concretamos esta salud del futuro, y la estamos observando desde hoy, desde el programa de políticas, sistema y gestión de la Universidad de Chile. Cristian, ¿qué aplicaciones prácticas concretas hoy están trabajando que tienen una visión de futuro? Sí, bueno, claro, yo efectivamente en mi respuesta anterior dije que hay algunas cosas que falta todavía, pero hay cosas que se están haciendo, ¿cierto? Y yo creo que ahí, digamos, es un poco lo que pasa en la universidad, es como estas dos almas, ¿cierto? Que mantener algunas cosas, pero tal vez los espacios que existen también para donde se puede avanzar. Y en ese sentido, en la Escuela de Salud Pública, vinculado a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, como ejemplo, ¿cierto? Yo creo que hay dos cosas que hoy día me entusiasman bastante en esta línea. Una tiene que ver con esta idea de la toma de decisiones, ¿cierto? De propender a una gestión basada en más información, y ahí, bueno, una iniciativa que se armó este año, pero que yo veo que puede ser una iniciativa que tome fuerza, es, claro, empezar, digamos, a hablar más de ciencia de datos. Se armó un grupo de estudios de ciencia de datos y ahora se está preparando el tema de la primera jornada de ciencia de datos. Ya, yo creo entonces que ahí, digamos, pasar de la mirada más tradicional, ¿cierto? Tal vez desde la epidemiología, tal vez incluso desde la bioestadística, a entender, digamos, esta complejidad de la información y cómo ésta se puede administrar, me parece, digamos, que es una línea que va bastante bien aspectada. Y lo otro, digamos, que no está alojado particularmente en el programa, es este magíster de informática médica de la Universidad de Chile, que ya lleva un par de versiones, que está apoyado también con la gente de la Universidad de Heidelberg, y yo ahí, claro, veo que también hay una oportunidad de desarrollo, a propender, digamos, a lo mismo, ¿cierto? Empezar a generar una suerte de estructura disciplinar y que sea una especie de plataforma justamente para que se empiece a desarrollar este tema. Hay otros centros, hay otros núcleos, digamos, que también están trabajando en otras universidades, hay diplomados de informática clínica, hay estrategias interesantes que yo creo, entonces, claro, de la misma manera que mi respuesta anterior dije, la universidad a veces le cuesta moverse, hay otros espacios en los que no, porque está avanzando en esta línea, digamos, y como yo les digo,
principalmente en este desafío, en esta oportunidad que es estar mirando los datos, la gran cantidad de datos, la gran información que tenemos ahora y de alguna manera tratar de modificar las estructuras que, como ya hemos comentado, no son las mismas de hace 50, 100 años respecto de, por ejemplo, prevención o en este caso toma de decisiones, ¿cierto? Gestión clínica y gestión hospitalaria también. Así es. Y siguiendo esta línea de lo concreto y ejemplos de éxito, María Francisca, ¿puedes contarnos desde Enel X lo que han hecho con hospitales y qué casos de éxito han tenido? ¿Cómo les ha ido con eso? Sí, mira, tenemos ya varios casos implementados que han sido muy exitosos y de hecho los clientes están ahí, los prestadores de salud nos están pidiendo reevaluar otras alternativas. Tenemos el caso, por ejemplo, del Hospital de Puerto Montt, en el que se hizo un estudio de cómo tenían sus sistemas para calentamiento de agua caliente, digamos, sanitaria. Y tenían ahí, la verdad es que un tutti frutti, por decirlo de alguna forma, de combustibles. Tenían desde pellets, carbón, leña, hasta gas, ¿ya? Y bueno, tomamos ese caso, lo estudiamos, hicimos una reconversión de las calderas y instalamos una bomba de calor geotérmica para aprovechar la temperatura que tiene la tierra y instalamos una caldera a gas para darle también soporte, no porque la bomba de calor en sí misma no pueda, sino porque como hay todavía temas de reticencias, que se piensa que las nuevas tecnologías no se la van a poder con los requerimientos de los hospitales, bueno, se instaló también una caldera para darle soporte también en caso de que ocurriera algo. Pero bueno, esto obviamente ha implicado ahorros importantísimos para el hospital, que pueden ir desde los 70 millones hasta los 170 millones en otro caso de hospital que también hemos implementado. Porque a todo eso hay que sumarle también, por ejemplo, en el caso de que tenga sistema de calefacción a leña o a carbón, tienes que pensar también en la persona que está reponiendo ese combustible constantemente, no solamente en comprar el combustible, la leña o el carbón, sino también estar metiéndolo en la caldera, que funcione. Eso también implican ahorros, gastos, digamos, ahorros operacionales importantes, ¿ya? Y obviamente que mejora la calidad del suministro energético que se entrega. Tenemos el caso también de otro hospital en Concepción, que también se implementaron tecnologías de este estilo, bombas de calor, que son los equipos hoy en día más eficientes que existen para temas térmicos, para el calentamiento de agua, que no solamente se incorpora la bomba de calor, sino todo el ecosistema que va alrededor, que permite monitorizar un poco y gestionar estos equipos para que funcionen de forma óptima, ¿ya? Y también automatizar ciertos procesos que son propios de la sala térmica y que no tenga que depender de una persona que va a subir o bajar o abrir válvulas o cerrar válvulas para entregar lo que el hospital necesita, sino que vaya seteado de alguna forma con los requerimientos instantáneos del hospital y que de esa forma puedan ir operando de acuerdo a la demanda. Y por último, una clínica privada aquí en la región metropolitana, donde también implementamos un sistema para el calentamiento de agua y que también está trayendo ahorros importantes, en este caso cercanos al 40% de ahorros respecto a la solución que tenían. Y en esta clínica, como digo, abordamos una de los sistemas térmicos que tenían y hoy en día, porque querían probar la tecnología, porque efectivamente nos encontramos con esas reticencias iniciales, dijeron, bueno, implementémosla en esta parte, en este sector, y según los resultados que tengamos, vemos si la implementamos en los demás. Como efectivamente encontramos esta reticencia, le ofrecimos a este prestador, digamos, le garantizamos ciertos ahorros que quedan comprometidos por contrato, de los cuales todos han sido ampliamente superados. Y hoy en día, visto el éxito que ha tenido el proyecto, nos están pidiendo ya estudiar las instalaciones, las otras instalaciones, las otras salas térmicas y replicar la solución ya a toda la clínica, ¿no? Y así también, cuando ya se empiezan a entusiasmar con estas cosas y empiezan a ver el éxito de cómo funcionan, también se empiezan a preguntar y a interesar por otras tecnologías y también algunos de estos prestadores de salud nos ha pedido ya el recambio de puntos de iluminación que ya se han instalado, que ya están operando y así estamos empezando ya a operar
y en los distintos rubros. Y por último, solo mencionar y invitarlos también a conocerlo, también tenemos temas de electromovilidad que hoy en día es interesante para el rubro de la salud. Ya tenemos operativa y funcionando la primera ambulancia eléctrica, que de hecho está aquí afuera por si quieren pasar a conocerla o pasar a preguntar. Estas soluciones también están siendo importantes en el rubro de la salud y ya hoy en día ya existen, ya están, pero tenemos que prepararnos para todo esto que ya viene. Buenísimo, María Francisca. Y para ir cerrando, quiero preguntarle a Felipe, y siguiendo en la línea de ya la aplicación concreta, Felipe, usted hace inteligencia artificial, de alguna manera, y eso conecta con la experiencia usuaria. ¿Cómo en concreto ese usuario se beneficia en términos de su experiencia de lo que ustedes están desarrollando? Claro, nosotros desarrollamos inteligencia artificial principalmente, como decía antes, para poder entender a los pacientes, que como mencionaba el profesor, hay una diversidad de pacientes a lo largo de todo Chile, a lo largo de América y a lo largo del mundo. Cada persona se comunica distinto. Entonces, un poco el componente de inteligencia artificial que nosotros utilizamos tiene que ver con tener la capacidad de entender a los pacientes cuando los enfrentamos a una pregunta específica. Por ejemplo, si el paciente va a asistir o no a su cita médica, ¿ya? Hay infinitas formas de contestar esta pregunta, aunque ustedes crean que no. Lo más común es que te digan sí o no, pero también te pueden decir, sabes que estoy de vacaciones y parece que no se puede porque estoy en la playa y no sé qué, o te pueden mandar un audio de 3 minutos, etcétera. O sea, hay millones de formas en que los pacientes se enfrentan a este tipo de preguntas y de esa forma el resultado puede ser desde simpático hasta extrañísimo, pero en el fondo el componente principal es ese, tratar de entregarle una experiencia de interacción al paciente que sea natural y fluida y que permita a todo tipo de pacientes ser comprendido y entregar una respuesta acorde a lo que se le está preguntando. Entonces, un poco la diferencia que ocurre eso es que trae un montón de eficiencia al sistema y al proceso al compararlo, por ejemplo, con un correo electrónico donde se le entrega la información normal al paciente, o un SMS en donde se le entrega la información y se le dice marque 1 para sí o marque 2 para no. O también a nivel de adaptación, hoy día la población, todas las personas cuando lo enfrentan a una plataforma web, a veces no todos tienen la capacidad de entender la interfaz distinta. Entonces, en ese momento tú estás haciendo que el paciente se tenga que adaptar a tu forma de comunicación versus tú hacer el esfuerzo de adaptarte a la forma de comunicación que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, esa es como la clave que nosotros entendemos, como lo decía antes también, de cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar un proceso y para aumentar como este acceso a la interacción entre ambas partes de forma como efectiva, porque también uno puede tratar de hacer esto y no lograr en el fondo el objetivo y automatizar algo, es decir, me ahorro los costos operativos porque estoy automatizando un proceso, pero este proceso no está fiteado para entender realmente lo que el requerimiento del paciente. Entonces esa es como la lectura que nosotros hacemos y que nos entrega estos tan buenos resultados también en la comunicación. Entonces, yo entiendo que tú también tienes algo de experiencia en esto, han hecho ustedes en el hospital esfuerzos de esto y como que algo de sensibilidad y con el tema, ¿no, Ron? Exactamente, lo empezamos a hacer hace casi 1 año y medio porque básicamente cuando entendemos que somos organizaciones de servicios y no productivas, es que la experiencia usuaria y el viaje del usuario de alguna forma se instala en el centro de la estrategia, y esto en el caso nuestro nos permitió invertir fuertemente en lo que es contactabilidad. Partió con un reclamo, no contestan el maldito teléfono y tengo que ir para allá, y de ahí que hemos desarrollado mecanismos de comunicación buscando una omnicanalidad
que parece ciencia ficción para el sector público, pero en realidad está ahí. Solo hace falta tener la visión, pero además lo más difícil es reconfigurar nuestras interacciones. Porque una vez que lo que nos pasó a nosotros fue que abrimos la puerta y nos dimos cuenta que no estábamos siendo capaces de responder a la expectativa y nos obligó a reconfigurar un montón de cosas que además en el panel de la tarde lo van a conocer mucho más en detalle, porque hay un panel dedicado a contactabilidad, a experiencia principalmente, y también medicina fuera del hospital. Muchas gracias, Felipe, por tu participación, y muchas gracias a los panelistas por esta jornada. Creo que estuvo entretenida, al menos yo me entretuve bastante. Estamos muy bien en el tiempo, que era otro objetivo, y probablemente lo más relevante es que cumplimos con la posibilidad de a ustedes hacer un despliegue de diversas tendencias, de diversas corrientes que vienen, y que probablemente la pregunta que queda en el aire es cómo nosotros, cada uno de ustedes, y a nivel sistémico también, nos hacemos cargo de esta salud del futuro que, si nos sentamos y esperamos a que ocurra, nos va a pillar desprevenido. Y la verdad es que nuestra gente, el día de hoy, las personas que requieren atención clínica y del sector salud en su amplio espectro, requieren que nos pongamos a trabajar y que adoptemos esto, abracemos este tipo de cambio y no lo miremos de lejos. Más que el futuro, probablemente estamos hablando ya de un incipiente presente. Una vez más, muchas gracias a la Expo por haber organizado esto, y también nosotros como Eloísa Díaz, como hospital y co-participante de esta experiencia, también estamos muy contentos y lo esperamos también en los siguientes paneles durante el día. Muchas gracias. Reiteramos nuestros agradecimientos a los panelistas que nos han acompañado, a nuestro moderador, el doctor Rubén Llenero, director del Hospital Clínico Dr. Eloísa Díaz de la Florida. Los invito ahora a una fotografía, y a todos los presentes, a nuestros auspiciadores, colaboradores y patrocinadores. Con esto queremos también dejarlos invitados para el siguiente bloque, el panel número 5, que lleva como título Acercando la salud a las personas, experiencias y desafíos, que comenzará en este mismo espacio a las 11:30 horas. Gracias por su atención. Los vemos en este mismo lugar a las 11:30. Los esperamos. Gracias. Hasta pronto.